En general se conoce a los parques nacionales como estos enormes reductos paisajísticos plagados de una belleza singular que el Estado, en nombre de toda la comunidad, debe preservar, porque se supone que hay elementos naturales que el hombre o la sociedad pueden llegar a deteriorar en algún momento. Y lo que más se ha valorado de estos parques, en la zona de la cordillera, especialmente vamos a hablar del Parque Nacional Los Alerces, es este tema de la belleza natural. Como que lo que hay que resguardar es fundamentalmente lo que comúnmente se llama paisaje. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que estos paisajes fueron habitados y construidos también por grupos de personas, por grupos de familias, que entre finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX se afincaron en la zona y realizaron distintas actividades, fundamentalmente actividades extractivas y algunas actividades productivas vinculadas con la ganadería y la agricultura. Entonces, frente a la belleza del paisaje, que hay que resguardar según las leyes de parques, nosotros le estamos agregando un valor distinto, que es descubrimos aquellos restos de actividad cultural de estas familias chilenas y europeas que en los inicios del siglo XX se afincaron en diversos puntos del Parque Nacional Los Alerces. En la zona del Parque Nacional Los Alerces, entonces a principios del siglo XX, se instalaron diversas familias con diversos orígenes. Fundamentalmente venían de Chile o venían de Europa, pero los que venían de Europa también habían hecho una incursión primera por Chile. El caso de los Mermud, vienen desde Suiza, pasan a Chile, luego de Chile a la Argentina se instalan en la zona del Nahuel Huapi, posteriormente vienen más hacia el sur y con tareas agropecuarias se instalan en la costa del río Chubut, donde hay numerosas familias suizas o francesas o franco-suizas, Grenier, Cretón, Villivar, Germillac y también Mermud. Algunos de estos Mermud van a buscar en algún momento un paisaje similar a Nahuel Huapi, que es en definitiva similar a su lugar de origen, y se van a dedicar a buscar sitios en Lago Futalaufken, pasando algún tiempo por Colonia 16 de Octubre. Es así que José Mermud y Josefina Feley, con sus 3 hijos, llegan a finales de enero de 1917 al Lago Futalaufken y se instalan en el brazo norte, en la margen cercana a la desembocadura del río Arrayanes. Justiniano Mermud tenía el predio de que es de Braese. Braese entró por ahí en el 16, 17 entró. Justiniano Mermud era carpintero, se vuelve a Esquel a hacer unas carpinterías y se asienta en Esquel y ya no vuelve. Cuando deja el predio libre lo toma Braese. El otro hermano es Félix Mermud, que se instala en 1916 en Lago Verde, donde hoy se encuentra un muelle que lleva su nombre, Puerto Mermud, que es donde se realiza el traspaso de pasajeros que van al Alersal milenario. Allí, frente al cementerio, está el muelle Mermud y más cerca hay unos restos de galpones, de casas, de corrales. En realidad uno descubre que ahí hubo gente viviendo cuando en el medio del bosque nativo se encuentran árboles que no lo son, como por ejemplo algunas alamedas. Esto es fácil de divisar en ese lugar. A su vez,
donde se había instalado José Mermut, cerca de la desembocadura del río Rayanes, por ejemplo, ese sitio cuenta con una araucaria. La casa está justo allá donde se ve el sausal, el sausal más renegrido. Ahí justo en esa estaba toda la población. Y nosotros hacíamos señas de humo aquí en la punta de la playita aquí. Ahí hacíamos un humito para que los crucen de allá para acá, o toda la gente que venía hacía un humo ahí. Esa era la señal. El teléfono que teníamos en ese baño. Otros habitantes, Teodoro Coronado, que ya estaba desde antes en el lago Rivadavia, y familias chilenas, Tardón y Rosales, que se instalan en la zona sur del lago Futalausken. Y además, acá hay un dato interesante, se casan entre ellos. Es decir, la vida cotidiana se circunscribe al trabajo, a algunas fiestas, a algunos duelos, algunos velorios y entierros, donde acuden solidariamente a acompañar al vecino. Y los jóvenes se van conociendo entre sí, entonces se van produciendo parejas y matrimonios entre los que han venido de Chile con los que han venido de Europa, y estas mismas familias se van distribuyendo como distintos espacios de trabajo y de producción en el lago. Es decir, antes de la llegada de parques nacionales ya no son migrantes europeos o chilenos, sino que se han ido combinando las familias para formar un núcleo poblacional bastante grande y variado culturalmente. Y lo que caracteriza la vida cotidiana de estas familias es el aislamiento. Están muy lejos de Esquel. Los caminos tardan mucho en consolidarse, y en mucho tiene que ver la creación de parques nacionales para llegar por lo menos a la intendencia. Quiere decir que toda la vida cotidiana de esta gente estaba marcada por un fuerte aislamiento. Bueno, se supone que esto llamado San Juan Hondo, no puedo especificar bien la fecha. Yo me pongo mal. La gente que vivía en lo que se llama Bahía Toro, y todo el resto de hasta Lago Verde o más, Coronados todos, pasaban por aquí arriba en una picada de caballo hasta su lugar de hábitat. Y todo era tránsito a caballo o a pie, tanto para llevar animales o alimentos. Y uno de mis tíos viejos contaba que en la parte de arriba, a mi espalda, que de este San Juan Hondo, es donde se cruzaba, que era la parte más angosta y de único paso, se les desbarrancaron unos animales, unas vacas o unos terneros, porque era muy angosto y peligroso el cruce. Y bueno, y si no, bueno, el otro tránsito consabido y sabido era el del agua. Pero en esa época todavía no tenían ni botes. O sea, por eso se hacía a pie. La picada arrancaba de Bahía Rosales, ¿no es cierto? Viniendo por la cordillera, que hoy hay parte que va por el camino, parte que iba más arriba. Y el San Juan Hondo se cruzaba más arriba. Acá. Era una pasadita angosta. Yo crucé 1 o 2 veces, era muy chico. Porque este camino de auto pasó más o menos por acá, como en el año 72, más o menos hicieron este cuento. Y ahí sí como decimos, que se les barrancaba cada vez que traían tropa, porque tenían que desfilar uno atrás del otro. Capaz que traía 20 animales, era un chorro hasta que pasaba uno a la siguiente del otro.
trajimos de la población de allá de Marcelo Mermú, del Verde. Ajá. Todo esto. Son nuevitos. Eran como... dice. Ay, parece que era. Por allá hay otro, ¿no? Y acá cortábamos pasto nosotros para los animales. Como una pampita. Claro, pues esto era, lo sembrábamos todo. Sí. Sembrábamos mucha papa cuando estábamos acá nosotros. Lo hacíamos todo a bueyes, así nomás. Caballo. ¿Cuándo fue la última vez que vino por acá? Y yo que no vengo para acá hace del 94, en noviembre más o menos. Bastante tiempo. Sí. Y al 2004 serían 10 y 16 años. Se acuerda bastante bien igual de todo. Sí, no, esto lo tengo como... Y usted sabe que continuamente me sueño viviendo acá. Es como que estoy viviendo acá. Como que nunca se fue. Como que nunca. Y esto era... Acá estaba el fogón. Este era un fogón grande que había. ¿Acá? Sí. Todavía está el... Mira, está ahí. el piso era de madera para allá. Y todo este era un cuadrado donde era piso de tierra y donde se hacía juego ahí. Vio que ahí están los ladrillos. Ah, sí. Bueno, después se había hecho ladrillo, pero antiguamente había una llanta grande de carro donde se hacía juego. Y la llanta esa se había puesto tan filosa y tengo un recuerdo que lo voy a tener mientras viva de esa llanta. Porque por aquí estaba la puerta y yo venía entrando con un brazado de leña y el piso era de tabla. Y se había desclavado una tabla y al pisar así se levantó la tabla y me pialé en la misma tabla y me fui al juego. Y pegué con la mano contra la llanta y se me dio vuelta toda la palma de la mano para atrás. Acá. Que me quedó la cicatriz mientras vivo. Ahí donde estaba el fogón, ¿verdad? Sí, no me acuerdo. ¿Y la fiambrera para dónde estaba? La fiambrera estaba por ahí, por esa zona. O sea que ¿Y dónde estaba la llanta de carro? Ahí donde están los ladrillos. Ah, acá. Ahí le estaba contando recién a ellos que me trompecé una vez con un brazado de leña Ah, y me caí sobre la llanta y me saqué toda la palma de la mano. vos sabés que